Muy bienvenidos a todos a esta nueva entrega del curso de refrigeración. Hoy vamos a ver el condensador. El condensador lo encontramos en automotriz, en el vano motor, debajo del capot, y en la cadena de componentes es la que se encuentra después del compresor y antes del filtro deshidratador. Como definición, el condensador transforma el fluido de gas a líquido, o sea, de estado gaseoso a estado líquido. Es un intercambiador de calor, como habíamos estado hablando en la última charla, y lo que hace es ceder su calor al medio. Por eso es atravesado estratégicamente, es atravesado por aire que es impulsado por un electroventilador, porque el sistema tiene que asegurarse de que permanentemente esté cediendo calor. Acá vemos un gráfico donde se ve que al inicio el refrigerante, el fluido, está en estado gaseoso y finalmente es en estado líquido en la salida. Pero vemos en la imagen que se graficó de manera tal que nos demos cuenta que existen situaciones intermedias. Espero que muchos hayan estado viendo la charla que hicimos por Facebook, porque nos ocupamos prácticamente todo el tiempo de hablar sobre este tema. Vamos a tener un poco en cuenta las presiones habituales, que son las más aproximadas a la realidad. El compresor expulsa gas refrigerante, se le llama descarga, pero coloquialmente entendemos que descarga y expulsa gas. Aproximadamente y en general la temperatura está muy cercana a los 100 grados y la presión es aproximadamente de 200. También hemos visto estos conceptos, y a medida que se va enfriando, mantiene la presión y disminuye un poco la temperatura mientras va cediendo calor. Dentro del condensador está en estado difásico, o sea, tanto en líquido como gaseoso, en distintas proporciones, como hemos visto. A la entrada es más gaseoso y a la salida es más líquido. Y así sucesivamente, hasta que va perdiendo cada vez más temperatura, aproximadamente siempre a la misma presión. Es decir, el refrigerante entra como gas a alta presión y a alta temperatura. Y como el condensador está acompañado de uno o dos electroventiladores, o de uno a varias velocidades de trabajo, el refrigerante es obligado a ceder su temperatura, y esto se hace para poder cambiar de estado de agregación de gaseoso a líquido. Manométricamente, el estado general del vehículo se puede estimar utilizando el manifold, que tiene 2 manómetros. Y ya vimos que presiones aproximadas son de 200 psi en alta y 35 en baja, siempre con el motor funcionando a ralentí, que va a ser siempre cerca de las 1000 revoluciones por minuto. En el caso de tener una lectura menor, en principio esto nos hablaría de falta de refrigerante, por lo cual lo que habría que hacer en principio
y vamos a tener estos conceptos claros, necesitaríamos una recarga. Ahora, si tuviéramos por el contrario una medida mayor tanto en alta como en baja, nos estaría indicando que hay un exceso de refrigerante, siempre si las variables que existen en el sistema están estables, o sea, siempre hacemos que los esquemas sean comparables para poder decir que por mayor presión hay que quitar gas. Por eso decimos que en principio. Acá vemos una escala de varios gases y esto es útil para revisar que, por ejemplo, acá tenemos señalado la temperatura de 200 psi y vemos que para 134A nos debe estar marcando 55 grados centígrados. Ahí está cambiando de estado. Ahora, esas otras variables de las que hablábamos podrían ser, por ejemplo, que existan perforaciones en alguna zona del condensador, por ejemplo, por producto de la oxidación en la superficie. Sabemos que no solamente el hierro se oxida, sino que el aluminio y el cobre y el latón tienen una forma de óxido que es menos notoria, pero existe. Entonces, la obturación de las aletas también podría ser, y es una causa. Se pegan algunos bichos, se pega la tierra, hay grasitud, es decir, cuerpos extraños. Por supuesto que puede haber fuga en las conexiones, en los acoples rápidos, que se llaman raccord, tanto de alta como de baja, y un tema de dimensionamiento en el caso de una reparación o de un diseño defectuoso, como por ejemplo si se hizo una sustitución, un recambio en el equipo condensador que tiene una capacidad volumétrica y una cantidad o un factor de intercambio térmico que no sea el adecuado, puede estar subdimensionado o sobredimensionado. Cualquiera de los dos va a provocar una falla o una eficiencia menor, que lo conocemos como falta de rendimiento, como que el equipo no llega nunca a rendir, es decir, a conseguir el objetivo que uno desea, que es enfriar adecuadamente. Pero podemos decir que la presencia de cuerpos extraños y algún tipo de fuga es la condición más normal. Así que muchas gracias